Gobierno de México. Hola, hola, bienvenidos otra vez. Seguimos aquí con el foro de Extopia, ¿no? Entonces, antes que todo, muchas gracias por la audiencia, por los que nos están acompañando en las redes, los que tienen preguntas y están interactuando también con la transmisión del foro. Pueden seguir poniendo sus preguntas a todos los ponentes y a los invitados que tenemos. Ahora mismo arrancamos con una mesa más, con un conversatorio más, para hablar de lo que nos encanta, de lo que es un reto, siento yo, ¿no? Para todos nosotros, incluso aprender un poquito también con los invitados que tenemos hoy. Vamos a hablar de fomento, apoyo para proyectos LGBTQIA+. Y no solo esto, ¿no? Tratar de hablar cómo financiar, hablar de apoyos y hablar un poquito del papel de espacios de formación, el papel de nosotros como productores o creadores de ideas, ¿no? ¿Cuál es la función, el rol que tenemos como colectivos también para nortear esta búsqueda de apoyo y crear alianzas para estas narrativas? O sea, cómo sacar estas historias, cómo llevar estas historias hacia la pantalla cuando pensamos en financiación o cuando pensamos en el mercado que queremos llegar con las historias. Entonces hoy me acompañan aquí, estoy súper bien acompañada, seguramente. Entonces me acompaña Alina, me acompaña Natalie, me acompaña Laura, me acompaña Antonio, y les voy a contar un poquito quiénes son cada uno de ellos, ¿no? Para que entiendan y sepan el conocimiento que vamos a tener hoy en esta charla y que pongan sus preguntas, compartan esta charla también para que más personas puedan acceder también a estas informaciones que vamos a tener. Entonces empiezo presentando a Natalie. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias por tu disponibilidad. Natalie es la CEO de Casa Kinegraph, nació en Inglaterra, es antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en investigación cinematográfica en la Universidad de Sorbonne, lo que la lleva a trabajar en 2011 con una distribuidora francesa de documentales. Con una experiencia paralela como investigadora social en varias regiones de Colombia y en particular con grupos étnicos. Su trabajo de campo hace énfasis en el audiovisual como una herramienta pedagógica y de análisis aplicada a temas de reconciliación, educación en contextos de multiculturalidad y gestión ambiental. Desde el 2018, trabaja en la distribución de películas en Colombia y hoy es la CEO de Casa Kinegraph, partería de películas, en la que sigue apostando por dar visibilidad a nuevas y distintas miradas. Así que, bienvenida. Sigo presentando a Alina, que es la directora del SAPCINE, el Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos. Alina es una productora de cine, gestora cultural colombiana, comunicadora social con más de 30 años de experiencia profesional. Productora de las películas El Rey, Yo Soy el Otro, Recuérdame, La Sargento Matacho y recientemente La Piel y el Tambor. Ha sido parte del comité conceptual del Festival Internacional de Cine de Cali desde sus inicios. Es directora del Festival Audiovisual Diálogos en Femenino y codirige el Festival de Cine Miradas Femeninas. Dirige también la Fundación ENIC Producciones y el Salón de Productores de Proyectos Cinematográficos, el SAPCINE, que este año llega a su 8ª versión. Así que bienvenida, Aline. Ahora vamos con Laura. Laura, nuestra tercera invitada. Laura es de Alborde Producciones, que es distribución, exhibición y formación de públicos. Laura es gestora cultural, productora creativa, pedagoga profesional en estudios políticos y resolución de conflictos en la Universidad del Valle y maestrante en gestión y producción audiovisual y cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Integrante desde el 2018 del Alborde Producciones, es productora general de Alborde, Festival Internacional de Cine Transfeminista. Cofunda en el 2020 la Escuela Audiovisual de Peón, que pasa a nombrarse como MINE, un proceso comunitario que fomenta prácticas y saberes artísticos culturales en el territorio de Peón, Valle del Cauca, en Colombia. Así que hemos hasta ahora Colombia aquí súper representada para que podamos hablar aún más de los proyectos.
Y de último, pero no con menor importancia, pero Antonio, que nos acompaña de Fórum Morelia, ¿no? Antonio, comunicólogo mexicano con experiencia en gestión cultural LGBTQ+, y producción de contenidos audiovisuales. Egresado de la Universidad de Anáhuac, ha colaborado con festivales de cine, organizaciones como el Festival de Morelia, el TED Award de Berlinale, el Premio Magüey del Festival de Guadalajara, Exposit, Documenta Querétaro y otros. Ha trabajado en casas productoras como Zamorra Films, de Maestros, Piano, Varios Lobos y Retro. Participó como docente en el Diplomado Periodismo Crítico y Protección a Periodistas, organizado por la Universidad Iberoamericana y el Museo Memoria y Tolerancia de la Escuela Superior de Cine. Actualmente prepara la 8ª edición del Festival Quórum Morelia, que tendrá como país invitado a Cuba. Y es un festival que nosotros tenemos de verdad como mucho gusto en tener a Antonio compartiendo con nosotros por toda la experiencia y todo lo que aporta, ¿no?, a las narrativas disidentes, que es el tema que queremos tratar. Así que, de verdad, gracias por la disponibilidad. Si quieren hablar, presentarse, hablar un poquito más entre cada uno de ustedes, les paso el micrófono. No, ya la introducción fue muy buena, ya que nos conocimos. Perfecto, perfecto. Para arrancar con esta conversación, la idea es que podamos intentar pensar en el escenario que tenemos de proyectos, ¿no? De cómo funcionan las narrativas y de cómo hemos tenido esta exhibición de narrativas disidentes si pensamos en los proyectos. Además de pensar en exhibición, lo que nos trae hoy aquí a esta charla es pensar, el proyecto nace, en algún momento el proyecto es una idea. ¿Cómo sacar esta idea, no? Cuando pensamos en narrativas disidentes, ¿qué buscar? ¿Quién puede financiar? O sea, ¿de qué manera buscamos este apoyo? Y la pregunta que me gustaría dejar para que arranquemos con todo esto es, ¿hay equidad cuando estamos hablando de narrativas disidentes? ¿Hay equidad en oportunidad de financiación para este tipo de proyectos? ¿Quién quiere empezar? Vamos, Antonio. A ver, yo me aviento a justo también pensar cómo el contexto ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Pero también pensando en los festivales emergentes que están buscando que narrativas disidentes puedan encontrar su espacio, ¿no? Y también pensando en quienes lo han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero como ya hoy podemos decir, sí es un festival que apoya la disidencia, sí es una película disidente, ¿no? Que antes todavía había, pienso, ¿no? Estas problemáticas de, híjoles, si es de LGBT o es de temas de derechos reproductivos o si es de temas de sexualidad, mejor no hay que decirlo, ¿no? O porque igual el público se va a asustar o porque a lo mejor no nos van a apoyar en la producción de estas narrativas. Y pienso que hoy sí podemos pensar en que esta lucha precisamente por la igualdad y por la inclusión sí ha traído que cada vez más festivales, más cinematografías puedan abiertamente decir necesitamos estar presentes frente a otras narrativas que pueden ser también hegemónicas, ¿no? Entonces, definitivamente hoy todavía no hay una equidad, ¿no? Se está buscando eso, pero el hecho de que ya podamos nombrarnos disidentes y que podamos encontrar espacios en los cuales discutir, intercambiar ideas, ¿no? Nos permite también pues fortalecer e ir hacia esos lugares de igualdad. Bueno, yo Adelante tú, adelante tú. Adelante, adelante. Creo que estamos en un momento donde se ha podido dar cuenta de una lucha histórica que muchas comunidades hemos estado dando, no de pocos años, y pues están generando cada vez más fisuras
que nos permiten respirar y subsistir. Sin embargo, aún hay una problemática muy vigente y es la apropiación de las narrativas. Todavía es muy constante que sean otras personas las que narren ciertas comunidades, ciertas identidades, y yo como mujer negra, disidente, pues lo hablo también desde un sentido muy hondo y muy sentido. Eh, Sin embargo, pues también hay una responsabilidad importante de las comunidades que empezamos a decir, bueno, no tenemos ciertos medios, sin embargo, vamos a hacer esta apuesta por retratarnos, y empieza a haber cada vez más como una necesidad de empezar a mostrar, ya no solamente desde el discurso, desde lo político, sino también desde las artes, desde lo estético, desde otras formas y lugares. Eh, la cuestión también está en cómo el discurso también a veces está con ciertas formas, entonces acceder a recursos sigue siendo un tema difícil para narrativas que han estado excluidas del discurso académico, de la formulación de proyectos. Creo que ahí habemos varios colectivos y procesos que estamos también apostando por fortalecer la formulación de proyectos, por acompañarnos también en red, en decir, bueno, aquí hay unas historias, aquí hay unas personas que saben escribir, aquí hay unas, y cómo entre todos podemos fortalecer los proyectos. Creo que eso es algo que ha caracterizado mucho la producción de las identidades subalternizadas o vulneradas históricamente. Entonces, por ahí también eso le da una calidad diferente al cine que retrata vivencias disidentes, diversas, sexual y sexogénero. Mm, pero creo que también, aparte de esa responsabilidad que tenemos como comunidades también de retratarnos, pues hay una responsabilidad de la industria, ¿no? En propiciar esos espacios. Ya es evidente que hay una diversidad gigante y que el público quiere ver esa diversidad, porque ese era uno de los argumentos. No, es que esto no lo quieren ver, es que esto no gusta tanto, ese era el argumento para dejarnos fuera. Ya es evidente que el público es muy diverso, son públicos, que nuestras historias tienen esa cabida, pero ahora ya no es solamente saber que existimos, sino que nos inviten a bailar. Y creo que ahí la industria tiene un rol muy decisivo en generar los canales para que también estas narrativas lleguemos, entremos y entremos en toda la cadena, no solamente desde lo que a veces se habla mucho y es hacer la película, ¿no? Pero cómo también podemos pensar en la distribución, en la exhibición, en cómo fortalecemos también desde antes de tener la idea, de cómo generamos eh, mesa de escrituras, o sea, todo eso es muy importante que cada vez se fortalezca mucho más. Y bueno, aquí estamos personas y colectivos, organizaciones que estamos haciendo esa apuesta hace mucho tiempo también. Bueno, yo por mi lado les quiero contar que para mí todo esto es novedoso, novedoso digamos es porque tengo 60 años y hace muy poco tiempo en mi vida, en mi historia de vida, comencé como a pensarme, a repensarme como mujer. Eh, y allí mismo empecé a entender un poco de las diversidades. No sé mucho del tema, por eso también le contaba a Yana que estamos tratando, tenemos un festival que se llama Miradas Femeninas y este año queremos hacerlo Miradas Femeninas, Miradas Disidentes, pero como la otra directora y yo somos hetero, entonces no nos sentíamos para nada habilitadas o autorizadas para hablar del tema y convocamos a dos compañeras que son de la comunidad y ahora vamos a hacer probablemente una alianza con Extopía y con todas ustedes, y todas ustedes que nos quieran colaborar. El, ¿Qué les digo? O sea, a mí me importa muchísimo en este momento es cómo se narran. Se narran las historias disidentes porque es que antes las narraban desde el punto de vista de los que somos heteros, ¿me entiendes? O sea, los que no son blanquitos y heteros, entonces era como tan injusto y tan sesgada la mirada, y eso es lo que
yo estaba aprendiendo, creo que llevo 5 años, que es muy poco pues para el movimiento que llevan tanto tiempo trabajando en esto y estudiándolo y trabajándolo, pero creo que desde donde estoy, desde SAPCINE, desde el SENAC, de donde pueda estar, poder contribuir a que las narrativas se hagan desde las comunidades, desde cada uno de los puntos y no sean los de afuera los que contemos o cuenten los sentires, cómo describir personajes, por ejemplo, que a veces son tan clichésudos y a veces son ridículos, ¿no? O sea, entran en esos clichés que es lo que las novelas y la televisión dice, ay, sí, entonces el gay, ¿no? Entonces es el peluquero o es el modisto y siempre con ese cliché que le quita profundidad al personaje, porque le quita profundidad y humanidad, básicamente. Entonces, creo que devolverle la humanidad, devolverle no, o sea, es que nunca la han perdido, es reconocer la humanidad que tiene eh, cualquier ser humano por ser humano. Eso es lo que le queremos nosotros apostar desde el Salón de Productores. Pues somos un proceso de formación y fortalecimiento incluyente, consciente y sostenible y abiertos a aprender. Al menos yo todo el tiempo estoy aprendiendo y también desde la empresa que es la Fundación en Producciones, pues a tratar de hacer estos nuevos espacios como el que les digo de miradas, eh, porque queremos nosotras también aprender, pero también necesitamos como conversar sobre lo que es no binario, todas estas cosas que de verdad a mí me cuesta mucho, aunque mi hija es no binaria, pero yo todavía no entiendo muy bien qué es. O sea, sí, entonces lo que me decían mis compañeras, que seguramente ustedes las conocen, pero pues no estoy autorizada a dar los nombres aquí, es que ellas tampoco se pueden solamente decir yo soy lesbiana, no, porque es que esto es dinámico. Me dijo, mi sexualidad es dinámica. Y carajo, yo esto, ¿en qué momento me perdí? ¿Cuándo me perdí de entrar como en lo que está pasando en el mundo? Pero creo que todavía estoy a tiempo de aprender y de abrir espacios para que esto pase y para que seamos más propensos a la justicia y al reconocimiento del otro como, por ser humano, simplemente. También desde el SENAC se han puesto valoraciones positivas, pero hemos tenido contradicciones con eso, porque nos hemos dado cuenta que decirle a una persona en el formulario, usted se identifica como LGTBIQ y está, es por qué tenemos que preguntar eso si es que tenemos que normalizarlo. Pero hablando con otros amigos de la comunidad me dicen, no, nosotros sí queremos que nos visibilicemos. O sea, no es por darles o no quitarles los puntos, es por la parte filosófica de lo que implica, pero también, o sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo sigo insistiendo que tenemos que seguir dando los puntos positivos para el cierre de brechas, pero el cierre de brechas está también en lo étnico, el cierre de brechas está en todavía un firmamento muy grande del cual nosotros somos una pequeña estrella, pero hay demasiadas cosas y además que van a ir cambiando por lo que me han contado. Bueno, perdonen que yo hable desde lo profundo de mi corazón, más no con la experticia y con el conocimiento académico que pueden tener ustedes. No, no, no. O sea, la idea de estos aportes y algo creo que Alina y Laura han traído a la conversación también y que también Antonio ha aportado es algo que nos inquieta muchísimo y que hemos estado pensando mucho. Es esta cuestión de, ok, tenemos espacios para exhibir. Laura trajo una frase que creo que la voy a adoptar, que es esto, ¿no? Existimos, pero invítenos a bailar. O sea, es esto. Sabemos que hay un proceso, hay una cadena y hay un mercado y algo que pensamos desde las narrativas que ha comentado Alina, ¿no? De, bueno, este diseño de los personajes, estas narrativas, ¿quién está contando estas historias? ¿En dónde se van a exhibir estas historias? O sea, si pensamos en el flujo, ¿no? En el proceso de producción de un proyecto, claramente la palabra que va a venir a la cabeza de todos nosotros es, ok, tengo un proyecto, ¿cómo lo voy a sacar? Buscamos maneras colectivas de sacarlo, sí, lo buscamos, y más aún si estamos hablando de comunidades, de minorías, de narrativas disidentes, casi siempre no, uno busca formas de llevar a cabo las ideas que tiene, pero algo que trajo Laura que es muy importante y creo que es un poco la base de toda esta conversación es cómo pensar esto como una industria, es decir, son historias, son profesionales también que están contando estas historias, ¿no? Son personas calificadas que están en su lugar
protagónico de contar sus historias. Entonces, cuando pensamos en eso y tratando de pensar no solo en las narrativas LGBT, siempre me confunden la sigla porque aquí en Brasil es al revés, entonces acaba que hablo al revés, entonces ya les pido perdón por este cambio de las siglas, pero siempre que hablamos de las narrativas LGBT, que un más, que como decimos aquí, y hablamos de minorías, como llamamos también aquí en Brasil, ¿no? Sean las comunidades afrodescendientes, sean los proyectos o películas pensadas para, hechas y pensadas para y por mujeres. O sea, si pensamos en minorías, claro que tenemos una desventaja en relación a la industria normal que conocemos, ¿no? Si pensamos, voy a financiar un proyecto, voy a buscar apoyo para este proyecto, algo que trajo Antonio, que creo que es súper relevante, es, hay una temática, estoy hablando de una película que cuenta una historia de lesbianas, por ejemplo. Hay público para esta película, pero cuando voy a postular esta película, cuando voy a buscar una financiación, ¿será que esta temática quita oportunidad de mi proyecto o será que esta temática hoy aporta más oportunidad a mi proyecto, ¿no? Entonces, esto que trajo Laura de esta cadena de producción, de desarrollar y calificar, formar desde la idea, creo que es algo muy importante que logremos pensar como colectivo de producción, como contadores de historias más bien, ¿no? Porque siento yo y aquí creo que tenemos miradas distintas porque estamos y hablamos de países distintos, pero siento yo que a depender del país o a depender de cómo funcionan las financiaciones, la narrativa o la temática impacta muchísimo en qué puerta vas a tocar para pedir apoyo a tu proyecto. Y esto nos hace pensar mucho como, ¿será que deberían existir fondos como específicos para producciones de historias temáticas? Es decir, si hablo de historias solo, de historias LGBT, deberían existir fondos específicos para impulsar estas narrativas. Si hablo de historias de afrodescendientes, deberían existir. ¿Cómo nosotros como comunidad, podemos pensar en estas formas de impulsar estos proyectos, ¿no? De qué forma podríamos visibilizar esto pensando en fondos específicos. ¿Qué piensan ustedes sobre esta cuestión de tener temas, pero si tratamos de pensar en una industria de manera general? Hola. Pues digamos que quisiera como comentar que como antropóloga siempre me ha interesado trabajar con comunidades independientemente como de sus identidades, ¿sí? Hace 20 años mi tesis de pregrado fue sobre el uso de la cámara de video en comunidades indígenas del trapecio amazónico como herramienta de resistencia cultural. Entonces, digamos que el tema de las identidades y ubicarse desde la narrativa del otro, es decir, el otro que no es hegemónico, siempre ha sido una ocupación mía. Y en efecto, lo que decía Antonio, pues hay un cambio en comparación a hace 20 años, hay espacios para nuevas narrativas, para ubicarse hay que pensar ahora desde el lugar de enunciación, quién narra, quién cuenta, lo que no sucedía antes. Las investigaciones cinematográficas también se ubican desde las nuevas miradas, no solo desde la realización, no solo desde la producción, porque las comunidades, independientemente de sus identidades, se han apropiado precisamente de espacios de narración. Ahora yo sí creo que debería haber fondos especiales a la hora de hacer realizaciones cinematográficas. No sé cómo es a nivel latinoamericano. En Colombia, que yo sepa, no existen financiaciones. ¿Sí existen? Sí, especialmente, bueno, Alina ya podrá entonces aportar al respecto. Pero ahora que yo volví a Bogotá, porque yo vivía en Cali, ahora que pues existen proyectos que al menos se financian actividades para comunidad LGTBQ+.
es de esperar que sí se pueda hacer también para realizaciones. Sí, Alina. Es que cuando estabas, por ejemplo, el FDC tiene para comunidades étnicas cortometraje y largometraje para comunidades étnicas. Lo que te quería decir es que lo que tenemos es puntos adicionales en la convocatoria para mujeres y para comunidad LGTBIQ. Pero eso es muy reciente. Bueno, yo llevo en el SENAC 5 años y desde que estoy allí está. O sea, nosotros lo hemos Para puesto. grupos étnicos sí, Sí. y para No, mujeres para grupos también. étnicos, por ejemplo, el largometraje étnico solamente salió hace 2 años. También cortometraje étnico, particularmente el cortometraje étnico, eh, está solamente hace como 2 años, igual largometraje étnico. Los puntos de valoración sí están desde hace 2 años. Venimos con el movimiento Me Too también, o sea, desde ese momento, desde que empezamos a sacarlo del decálogo de buenas prácticas contra el acoso y el abuso, vimos que era necesario empezar a cerrar brechas. Básicamente, sí llevamos, este es el tercer año en que se aplica la convocatoria con puntos diferenciales positivos. Pero no para población LGTBQ más todavía Sí, no sí está, existe. sí hay puntos adicionales. Te la voy a buscar en ese momento y te la paso. Qué chévere. No son muchos, no son muchos, creo que son 5 puntos, pero estaba, y eso era lo que yo les decía al comienzo, que tenemos esta discusión. Sí, tenemos que seguir allí o tenemos que simplemente que todos compitan por lo mismo, pero es que todavía hay unas brechas muy grandes por cerrar Exacto. y creemos que hay que seguir hasta que las brechas se cierren. ¿Ok? Voy a mirar porque puedo estar equivocada, porque son 26 convocatorias diferentes las de este año, pero voy a mirar, ya miro y les cuento. Esto es un punto súper, súper importante, ¿no? Cuando hablamos de esto de debería existir como pensando en las minorías o debería ser cómo fomentar esto si tratamos también de pensar desde el punto que Natalie está comentando, ¿no? De cómo fomentar este tipo de cuestión para la postulación de proyectos, porque también a mí, o sea, de una manera muy, muy personal, yo siempre me quedo pensando como qué impacta, ¿no? Por ejemplo, en una financiación, y a decir, por ejemplo, una financiación del gobierno o una financiación desde el gobierno, siempre es muy difícil que existan, ¿no? Como estas iniciativas, como más direccionadas, pero siempre me quedo pensando un poco en esto de qué impacta o cuál es el impacto que tiene el proyecto cuando uno como creador, productor, postula y busca apoyo para el proyecto desde el otro lado de la trinchera, ¿cómo se lee este proyecto? O sea, ¿esto es positivo? ¿Esto es negativo? ¿O esto da igual? ¿Sabes? O sea, esta duda, esta pregunta, creo que es algo que a uno como productor, cuando tiene una narrativa que está buscando este tipo de apoyo, es algo que a veces no queda muy claro si esto es positivo, si esto es negativo. En el 2020, Ventana Sur sacó como una convocatoria, ¿no? Que fue como el punto G, que apoyaba, o sea, daba como un apoyo para producciones de mujeres y no binarias. Entonces era algo como, ok, tengo una ventana en donde puedo buscar apoyo para mi proyecto, por ejemplo, pero más allá de esto fue en 2020, después de esto, ¿qué otras situaciones hubo, no? Desde Quórum Morelia, creo que Antonio nos puede contar muy bien de cómo funciona en Quórum Morelia con este tema de apoyo, de impulsar estas narrativas y de abrir este espacio también, pensando en las historias, ¿no? Y justo, Yana, estaba pensando, ¿no? Obviamente tengo varios comentarios que me parecen súper interesantes de lo que han dicho mis compañeras, mis colegas, que la verdad qué honor estar aquí en Extopia conociéndonos, reconociéndonos, ¿no? Ver qué similitudes hay, qué diferencias, qué retos hay. Y sí, pienso mucho en el caso de Brasil, por ejemplo, cuando ascendió al poder un presidente de ultraderecha hace no mucho, y cómo el cine sí se volvía como este referente bueno, hay mucho que ver de Brasil, más allá de una figura política tan popular y tan en contra de los derechos humanos, ¿no? Ya no solamente la comunidad LGBT,
Y para mí sí era un ejemplo ver cómo el cine brasileño está empujando muchísimo a también hacer alianzas con Netflix. Pienso en el caso de Valentina, el caso Pereira dos Santos, ¿no? Una película pues, muy independiente, pero con actrices reconocidas, pero en Netflix, pero también buscando justo el circuito LGBTQ+. Y sí es un gran reto, pero también creo que confiando en el audiovisual, en el cine, en el poder que tiene para generar empatía, para construir puentes de diálogo, está mucho esa respuesta, porque a veces pensamos que tenemos que funcionar o aplicar a fondos, haya o no específicos, para apoyar la distribución de la exhibición LGBTQ+, en específico que me parecería que ya sería como de primer mundo, ¿no? Tener fondos que estén apoyando y sería algo muy visionario, porque hoy por hoy sí hay personas trans o hay personas donde hay muchos cruces interculturales, ¿no? Que, exacto, pensando en mujeres lesbianas indígenas en México, ¿no? Que al momento de aplicar una convocatoria, pues tienen que también entrar a un sistema bastante patriarcal que por lo menos hay en México de, pues si te conocen en el instituto de apoyos al cine o si ya tienes experiencia, ¿no? Anterior, entonces pues sí, entrar como a que todos y todas compitan igual para fondos que a veces son muy escasos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En México, en específico, que lo estamos viviendo ahora, ¿no? La falta de apoyos derivada de muchas cosas. Se volvería importante esto que dices, ¿no, Hanna? También que los festivales, que el cine, pues también se vuelva como esta parte disidente queer que pueda aportar a hacer las cosas de manera distinta, no con un sentido de capacitar o de formar, sino con lo que decíamos al principio que nos compartías, sino también de informar, ¿no? La información también es poder y también sí es bien importante acercarnos y estar más de cerca con el contexto y la realidad que se está viviendo, o sea, apuntando a lo que justo decía Lina, de tener que saberlo todo, siempre va a estar cambiando todo el tiempo también la discusión LGBTQ+, ¿no? Nosotros nos ha pasado en Quórum Morelia que de repente la exigencia era de, oye, ¿por qué no hay cine lésbico? Entonces era buscar cine lésbico, amamos cine lésbico, oye, ¿por qué no hay cine trans? Entonces era, pues, busquemos cines sobre personas trans, oye, ¿por qué no hay cine indigenista, afrodescendiente? Y también, ¿no? Con el caso de Ángeles Cruz, nuevo mixteco, que también ha retratado historias, que estuvo en Extopia el año pasado, la película, ¿no? Y que reflexiona también sobre ser disidente en contextos también que han sido muy marginalizados, perdón, y que el cine trae al centro, pero también ver los retos que sufrió esa película para ser exhibida y que al final logró también crear públicos. No sé, Hanna, si me desvié de la respuesta, tenía como muchas ganas también de rescatar varias cosas de mis compañeras, pero eso es lo que como también siento que podría ayudar muchísimo, ¿no? Como el también ser visionarios, como pensar que sí puede haber fondos específicos, que sí, pero hechos de manera distinta, ¿no? Si lo seguimos pensando como dentro de la parte que también nos ha apartado, nos ha dicho el gueto, ¿no? De tal cine o que también lo hace muy poco visible, también sí es bien importante, ¿no? Lo que decía Laura de la industria, ¿no? O sea, nos tenemos que ver también como profesionales y la profesionalización pues también está mucho en el compañerismo que debería de resurgir queer, ¿no? Extópico, atípico en las formas de ver y hacer cine. Bueno, yo les quería contar a Natalie, mira, en la convocatoria, por ejemplo, la convocatoria abrió una, la de largometraje, primera película, ficción. Hay unos puntos adicionales para mujeres, paridad de género, y en este año metimos participación de adulto mayor. Y allí también estaba antes, o sea, este es el año que se cambió eso, por lo que les dije que estábamos en esa duda, que creo que cometimos un error, pero en la parte de la nota del productor se especifica audiencias, conformación del equipo, logros, proyectos anteriores, visibilidad de territorios, participación de grupos poblacionales e integración de practicantes, pero este diálogo de hoy me ayuda. A las 4 tengo reunión de comité de convocatoria, pero pues ya no se puede cambiar nada para este año, pero creo que escucharles nos ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, metimos lo de adulto mayor porque
muchos de los directores y productores colombianos de toda la vida, pues nunca se ganan nada, entonces se les dieron unos puntos adicionales por solicitud también. Pero miren que esto es bien interesante porque es que nosotros lo quitamos porque el jurado del año pasado nos dijo que no era necesario, porque no estaban calificando esto, sino el contenido, y ganaron varios proyectos LGTBIQ. O sea, no podría decírselos en ese momento cuáles son, pero quedo con la tarea. Pero, pero sí es interesante que se dé esta conversación, de verdad, o sea, porque yo estaba segura que nosotros no lo habíamos quitado, pero fui a la fuente, ¿me entienden? O sea, pero está bien, ustedes, si ustedes creen, también es una conversación que puedo hacer con todos los productores acá, porque pues yo soy la representante de los productores, pero también está Diana y también está Ana, que es la representante de los consejos, Diana de los directores. Podemos tener esa conversación en Colombia para que nos vean, busquemos fórmulas para que esto sea mucho más eh, democrático, ¿ok? Todos los años tratamos de mejorar, ¿ya? Pero lo que les cuento, por ejemplo, en el salón de productores eh, teníamos en la evaluación y simplemente no necesitábamos eso porque es incluyente, consciente y sostenible, y a los curadores desde el comienzo se les dice nos interesan más este tipo de proyectos, ¿ya? Entonces, pues es que nos ha dado unas miradas divinas, o sea, Yanaina, que ha estado con nosotros, pero por ejemplo el año pasado eran de 42 proyectos, 22 eran dirigidos por mujeres o producidos por mujeres, pero teníamos como 4 o 5 proyectos LGTBIQ+, teníamos muchos, como tres no muchos, el año pasado hubo solo 3 proyectos étnicos, uno de ellos indígena, dos afro, y hubo muchos proyectos de derechos humanos y migración. Entonces, o sea, somos incluyentes, pero eso no quiere decir que sea suficiente. O sea, también quiero aprender todos los días, ¿no? Y quiero eh, poder escuchar voces que nos digan, están cometiendo un error allí o podemos mejorar esto, tanto en el SENAC como acá. Pues el SENAC es de todos los colombianos, entonces Y creo para que eso estamos los representantes. Ah, y sí, y creo que esto se hace justo así, ¿no? Como también de manera colectiva. Creo que Laura pidió la palabra. Adelante, Laura. Bueno, ahorita se usó una palabra que me parece muy pertinente y es brechas. Creo que aquí las personas que estamos conocemos de varias de las brechas que sufrimos ciertas comunidades. Y hablando ya en lenguaje de proyectos, pues sabemos que las actividades son cosas más a corto plazo, que están los proyectos, que están los programas, y también están las líneas estratégicas. Y es importante pensar que estas brechas no se solucionan con paños de agua tibia, no se solucionan con actividades o con rubros que se den un año y que luego no estén. Es importante pensar apuestas a mediano y largo alcance y plazo para que así pueda haber un acceso a la industria. Creo que repito mucho esta palabra porque ya estamos en ese nivel. Entonces es muy importante también tener en cuenta que es apabullante las narrativas cis hetero en relación a 3, 4 o 5 proyectos que puedan ganar una beca en un año. Entonces, sí es necesario que el acompañamiento, que el acceso, los canales de distribución, los festivales, bueno, las productoras, distribuidoras, etcétera, nos estemos pensando propuestas a largo alcance, porque no son brechas pequeñas, son brechas realmente significativas. Y en ese sentido, eh, pues tenemos que tener una discusión amplia entre varios sectores para asimismo ir propiciando herramientas, estrategias que sean completamente integrales en toda la cadena de producción, y que tengan una periodicidad. Pensémonos, bueno, si hacemos una apuesta de 10 o 20 años en donde esto se haga y que no sea, porque pasa mucho lo de la voluntad política. Entonces, si no tenemos una línea ahí que esté presta a escuchar y a llevar ciertas voces, aunque no esté encarnando estas realidades, ¿qué pasa? Se caen las cosas. Necesitamos pensar en cosas que ya transversalicen la discusión
y que estén sobre mármol, si se quiere, para que asimismo esta apuesta tenga una buena meta y que en 20 años la discusión sea otra, ¿sí? Porque también ahorita que hablábamos de historias LGBT, ¿qué son las historias LGBT? O sea, creo que nuestras narrativas trascienden nuestro deseo sexual. Y aunque seamos personas que evidentemente eso también da una tonalidad, una calidad a nuestras historias y nuestras narrativas, no es lo único ni lo único que se cuenta. Incluso, bueno, yo hago parte del Festival Internacional de Cine Transfeminista Al Borde y hemos tenido mucho esta discusión eh, por ejemplo, con una categoría con identidades enraizadas que justamente habla del cruce de la interseccionalidad entre identidades racializadas y la disidencia sexual y de género. Bueno, que las identidades racializadas no únicamente están contando, pueden estar en esta categoría, también pueden estar en otras categorías como Nuestro Deseo, Nuestra Revolución, que le da una apuesta a altos porno, por ejemplo, o corporalidades disidentes, porque también existen estos cruces. Asimismo, pasa en otros espacios, ¿no? Como que lo LGBT no es una cosita aparte, y por eso me parece muy importante lo que estaba diciendo Antonio, porque si no se vuelve un nicho. Entonces sí tiene que ser algo que sea transversal, pero que se comunique y esté en total contacto con todas las otras temáticas, identidades, procesos, canales, estrategias. O sea, tiene que ser algo en donde nos comuniquemos, pero sí, indudablemente hay que darle un cuidado especial a ciertas temáticas, a ciertas identidades, a ciertas historias, porque son historias que nos están todavía faltando, todavía son muy minoritarias cuando si vamos a la realidad, no somos una minoría en términos numéricos, ¿ya? El deseo es algo que cada vez más nos damos cuenta como especie humana que es muy fluctuante y que nos podemos sentir relacionadas en algún momento de nuestra vida. Entonces sí es importante cada vez más poner estas historias y ponerlas en todos los lugares, no solamente yo vengo del cine comunitario y tenemos unos canales de distribución, pero ¿por qué no nos estamos también pensando en plataformas, en TV abierta, en TV pública, en cines, o sea, en muchas otras pantallas? Es importante como vernos ahí. Total, Yo, total. yo quería complementar algo que me pareció muy, muy interesante, Laura, es, es mira lo que hemos visto en el FDC en los 3 últimos años, cómo mantener las convocatorias, por ejemplo, étnicas, cómo ha empezado a incrementarse el número de aplicaciones cada año, porque es que también uno, o sea, como sector, tiene que apropiárselas. Y entonces o sea, la herramienta puede empezar a existir, pero para que permanezca, se la deben apropiar, ¿no? Se debe dar esa apropiación de parte de cada sector y de cada comunidad. Y eso lo estamos viendo que está pasando y eso me alegra muchísimo. Era solamente esa aclaración. Algo que me quedé también ahora pensando y traigo también a nuestra conversación es esto que dijo Laura, ¿no? De que no se vuelva un nicho, porque de pronto se vuelve como un nicho de mercado, por así decir, ¿no? Y entonces empiezan como las apropiaciones de las historias, o sea, empieza un poco la idea que sucedió un poco en la industria master, ¿no? Cuando decimos de cine, a la industria de Hollywood, por ejemplo, en donde el Pink Money empezó a hacer como a tomar cuenta de las historias, es decir, si esto se vuelve un nicho de mercado, o sea, la representatividad que necesitamos con estas historias también se va como perdiendo un poquito. Y ahí pienso un poco también y traigo aquí a la mesa para que reflexionemos juntos, pensando en esta cuestión de la distribución, o sea, y ahí invito también a Natalie que nos comente un poquito de Soy Cris de Tierra Bomba, si puedes comentar un poquito de la película y del tema de la distribución de esta película, es decir, cuando hablamos de no volverse un nicho, ¿para quién llevamos estas películas, no? ¿Cómo se piensa a lo mejor como industria o cómo podemos pensar nosotros como colectivos aquí tratando de buscar ideas y formas de financiar y sacar los proyectos? ¿Cómo pensar en la distribución
si no pensamos en nichos, ¿no? Si no pensamos como, bueno, este tipo de narrativa que encaja en esta cajita, o sea, no poner las cosas en cajitas, porque bien como dijo Laura, ¿no? Son historias, o sea, hay que mantener como una industria, mantener de una manera transversal, pero ¿cómo no hacer que esto se vuelva un nicho si pensamos ahora jalando un poquito para el tema de la distribución de estas historias? Si puedes contarnos un poquito, Natalie. Sí, es que desde un principio lo pensaba, ese tema del gueto y de los nichos que después decía Laura. Y es que en el caso de Cris de Tierra Bomba, que es la historia de un joven cartagenero de una isla al frente, Cartagena, eh, de una comunidad de la que precisamente se inicia la grabación y la investigación de la realizadora, que es heterosexual y siempre lo ha dicho. Eh, y pues lo pongo ahí en el tema porque tiene que ver también con el lugar de enunciación. Pero ese joven Chris, a medida que se cuenta la historia, pues él empieza a descubrirse a sí mismo y a aceptar su deseo, ¿no? Entonces, lo que pasó con Chris, como soy Chris de Tierra Bomba, es que en efecto, pues teníamos claro que era una película que tenía que in- incentivar, motivar a todas, todos, todes en sentirse sí mismo y sentirse tranquilo ante la orientación sexual y no tener temor de la mirada de las demás personas sobre lo que se hace, sobre el devenir y la vida de cada uno y cada uno. Y lo que pasó con Chris es que en efecto, como a mí me interesa, me ocupa como distribuidora que todo tipo de público pueda ver esa película. Lo que pasó con Chris es que en efecto se está quedando en un nicho de población LGTBQ+, lo cual por un lado está bien porque lo que queremos es sí que la gente pueda decir, no, pues yo también tengo derecho a vivir mi vida como se me da la gana, pero precisamente para mí ha sido una lucha terrible desde la distribuidora para que todo tipo de población, todo tipo de espectadores pueda ver la película. Entonces estamos en eso. Buscado precisamente que no encasillar la película en una película LGTBQ+. Y eso es lo que suele pasar, siento yo, con las películas de temática LGTBQ+, que se pueden ver en festivales, pero que no se pueden ver a menudo en salas comerciales, precisamente. Entonces, Soy Cris de Tierra Bomba sí estuvo en salas comerciales, estuvo en salas alternas en Bogotá, en Colombia, perdón, el lapsus, interesante. Pero, entonces, sí, esa es una labor, yo pienso también logrando alianzas, no solo con organizaciones LGTBQ+, sino con organizaciones de otro tipo. Entonces, por ejemplo, pues también pues estamos haciendo alianzas con organizaciones que trabajan la no obediencia y eso es bien bonito, ¿no? Como pensar también en la disidencia más allá de la orientación sexual, sino también desde el derecho a querer ser diferente y tener una vida diferente. ¿Sí? Pero bueno, eso es una labor constante y pues, bueno, estamos en eso. Una Sí, pregunta, Nata. Mañana se presenta en Cali, ¿cierto? ¿Es mañana 24? Mañana es 24 en la tertulia, a las Ajá, 4. a las 4. esta cuestión, ¿no? De pensar, porque creo que lo que trajo Laura es bien, bien importante, bien relevante para cuando pensamos financiación, cuando pensamos en estos retos, que los proyectos, las películas, sean narrativas lineares, sean otros tipos de narrativas, pero cuando pensamos en estos retos, de qué manera hacer con que no queden las cosas en cajitas, de que no sea mercados específicos y que cuando uno va a diseñar o pensar una ruta,
para sacar este proyecto. Creo que hoy es algo que sucede muchísimo. Antonio trajo mucho esto hablando de cuestiones de financiación de gobiernos y dando ejemplo incluso de Brasil, que es algo que sí ha pasado muchísimo aquí, incluso con censura de algunos proyectos, con dificultad incluso de la exhibición. De hecho, este año es un año en donde muchas películas y muchos proyectos brasileños que no habían tenido visibilidad, por ejemplo, que tienen nombres conocidos incluso, ¿no? En sus proyectos y en su trayectoria, los proyectos no habían salido a la luz, o sea, llegando a grandes plataformas. Y algo que me gustaría también traer para que pensemos es, cuando hablamos de sacar estos proyectos, ¿no? De, ok, logré hacer la película con financiación pública o no, logré hacer la película de una forma colectiva o no con una institución, pero cuando llevo esta película para una ruta de exhibición, ¿qué, ¿qué es relevante o qué piensan, no? Que puede ser relevante para justo tratar de no encasillar estas películas. Hablo de este tema porque esta cuestión de fondos del gobierno y de quién está a lo mejor seleccionando los proyectos o quién está escribiendo estas normas para que estos proyectos puedan sí o no ganar financiación, puedan sí o no ganar este impulso. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera más lineal? O sea, si quiero llevar una película y si estoy buscando esta financiación, si estoy buscando sacar esta película para algún lado, ¿qué puede ser relevante o qué cosas ustedes como creadores, pensadores de proyectos tratan de pensar al momento de formular el proyecto, ¿no? Es decir, si pongo una información en esta carpeta del proyecto, ¿esto me ayuda o me quita oportunidad? O sea, esta cuestión de a que a veces uno como productor se autocensura cuando está pensando un proyecto porque está ya haciendo su financiación aquí en la cabeza. Y ya me ha pasado esto, de pronto tener un proyecto y decir, estoy hablando de política, y no puedo poner este tipo de palabras en la carpeta de mi proyecto, por ejemplo, porque yo sé que si postulo a este fondo o a esta institución, no va a quedar. Y hablo esto porque era un proyecto de Brasil en un gobierno que claramente yo no podría hablar de distintas situaciones políticas. Entonces, ¿han pensado en eso o han pasado por estas situaciones con sus proyectos? Sí, por supuesto, y de hecho, bueno, creo que es importante uno conocer la naturaleza del producto que está creando o que piensa crear o que ya está desarrollando. Y también creo que el haber estado en situaciones tan complejas de vida, muchas veces también estar en modo de subsistencia, pues nos ha obligado a ejercitar mucho la creatividad. Y si bien no vamos a negar que los fondos son una ayuda significativa y que es necesario que sigamos trabajando esto, pues lamentablemente hay historias que no acceden a los fondos y no van a acceder. Ahorita con el festival, con Festicine al Borde, pues hay una película de la que yo estaba muy expectante y quería mucho ver, que es tan inmundo y tan feliz, de Quincy, donde se retrata a Hija de Perra, una activista chilena increíble que falleció ya hace unos años y es un retrato muy íntimo de esa amistad y de ella como artista, pero pues quienes seguimos la carrera de Hija de Perra sabemos que es un personaje supremamente visceral y que raya un montón, y lo que nos dice Quincy es eso, o sea, la película no accedió a fondos del gobierno, fue más bien a través de crowdfunding que se pudo financiar y que se pudo llevar a buen término. Entonces, es un escenario difícil, es complejo, eh, pero existe, y en la medida que yo conozco el producto que estoy realizando, pues me voy a evitar muchas frustraciones, ¿sabes? Me voy a evitar exponerme a unas situaciones de mucho desgaste, porque escribir proyectos implica desgaste, y voy a más bien toda esa energía pensar en qué otros lugares, mientras estamos por otros lados y desde otros lugares, pues tratando de conseguir
cerrar ciertas brechas, porque esto es un trabajo desde muchos lugares. Y ahí quiero dar otro ejemplo particular con el festival también, y es, nosotros tenemos dos categorías en particular que nos suponen muchos retos. Realmente todas cuatro nos suponen muchos retos, pero dos en particular, que es nuestro deseo, nuestra revolución, que es sobre narrativas post-porno, imagínense nomás, y la de corporalidades disidentes, en donde este año queremos poner un lente especial, un foco sobre corporalidades intersex, pues requieren también un acompañamiento. Yo también tengo que saber que ciertas historias yo no las puedo tirar y esperar a que primero llegue público que no tiene ni idea qué es eso, y segundo, que sean bien recibidas. Creo que tenemos también que reconocer que son historias que al estar siempre tan invisibilizadas, pues requieren que las acompañemos, que hagamos conversatorios, que pensemos en ciertos tipos de salas. O sea, no podemos quemar una película de una vivencia sensible en una super sala gigante, pensando primero que la vamos a llenar. O sea, es mejor tener una sala, por ejemplo, pequeña, en donde el público se va a sentir en una historia íntima, estando un público íntimo, ¿sí? Entonces creo que todo ese tipo de cositas, que es como una pequeña filigrana, una cosa muy del detalle, es importante tenerlas en cuenta, es importante que cuidemos estas historias porque gran cantidad de estas historias son historias sensibles, aún tocan muchas fibras, aún estamos en un tiempo en donde a muchas mujeres trans las echan cuando son aún niñas y adolescentes, donde existe mucho abuso sexual, donde existe, ahorita en Colombia estamos teniendo un debate muy álgido en relación a un proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión, y hay gente que está en contra de eso. O sea, es como muy fuerte. O sea, estamos en un punto donde los derechos fácilmente pueden ser reversibles, aunque uno piensa que es una conquista que se logra y ya está. No, estamos en un lugar muy frágil, y en ese sentido, pues estas historias también tienen que ser acompañadas con mucho amor tenemos que acompañarlas, con mucha ternura radical, tenemos que estar ahí presentes para ellas, y ver cómo desde los diferentes lugares donde nos encontramos. Yo ahorita muy desde el lugar de la exhibición con el festival, pero también, por ejemplo, desde la academia o desde la escritura de las convocatorias, pues ver cómo acompañamos y cómo generamos el ambiente idóneo para que estas narraciones puedan surgir. Hay algo muy importante que acabas de decir que me hace pensar en lo siguiente, es también cuidar al espectador, ¿no? En su intimidad y sus intimidades, porque, por ejemplo, yo con la Sargento Batacho, nosotros hacemos una pedagogía para la reconciliación y trabajamos con reincorporados, víctimas, comunidades desplazados, y cuando lo hacemos en auditorios muy grandes, o sea, que nos llega a 40, 50, 60 personas, la gente no hace el ejercicio porque se vulnera, se siente vulnerado, se siente revictimizado muchas veces. Entonces, eso me hace pensar en lo que estabas diciendo, que también es, hay que cuidarlos, hay que cuidar para que la gente se empiece a apropiar de sus espacios y siga adelante. No quiere decir que sigamos el nicho, no, es que el nicho se va creciendo, el nicho va a desaparecer si nos apropiamos de él, pero tenemos que ir cuidando como tanto la compañía, no sé cómo decirlo, pero no, lo que decís de hacer una sala grande con un montón de gente que puede o no llenar la sala, pero si, por ejemplo, la reacción de una persona es llorar porque le afecta mucho la película, si está con un público muy grande, de pronto esa intimidad se violenta, ¿no? Y se revictimiza muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la pedagogía para la reconciliación, hemos visto que si el grupo es muy grande, la gente se cierra y la gente no hace el ejercicio de la pedagogía porque se vulnera. Chévere tocar ese tema y pensarlo. Gracias, Laura, por eso. Este ejercicio, ¿no? De hacer eso, o sea, de discutir, de entender también lo que sucede desde la otra trinchera, por así decir, es algo que me gustaría invitarles también ahora para ya ir cerrando nuestra conversación. Es como el aporte de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, parece un poco utópico pensar esto, ¿no? Pero si pensamos en los retos, pues, tenemos montones de retos
pensando en financiación, pensando en fondos. Y aquí voy a tratar de pensar también de historias de manera general, ¿no? Entonces tenemos estos retos, pero que desde nuestras trincheras, o sea, desde cada uno de su lugar de trabajo, de nosotros que estamos aquí tratando de tener esta conversación, ¿qué piensa cada uno de ustedes que puede aportar desde su lugar de trabajo para que este reto de la financiación de las películas, principalmente aquí de las que estamos hablando, ¿no? LGBTQIA+, ¿qué pueden hacer ustedes para que este reto quede un poquito menos difícil de lo que ya es? O sea, ¿o qué están haciendo ustedes para que este reto sea un poquito menos duro de lo que ya es? Sabemos que hoy es menos duro de lo que fue ayer y queremos, ¿no? Ojalá logremos de que logremos como colectivo de que esto cambie cada día, pero cada uno de ustedes, ¿qué está haciendo? ¿Qué piensa que puede hacer para que este reto de enfrentar la financiación pueda ser un poco más blando desde sus países o desde sus trincheras? Yo quiero tomarme la palabra porque les quiero decir a todas y todos que en Sapcine tienen un aliado y en Sapcine tienen un espacio amigable, absolutamente incluyente. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero decirles. Y desde el SENAC puedo ser la voz de otras voces que, no, que yo desconozco y que estoy aprendiendo. O sea, bienvenidas para tener esta conversación y podemos invitar a Diana, la representante de los directores, a Ana, eh, podemos invitar al sector técnico para conversarlo para la convocatoria del próximo año. ¿Ok? Esa convocatoria ya cerró, o sea, no hay nada que hacer, pero irlo pensando, irlo trabajando, porque hemos tenido esa discusión, pero la tuvimos con los jurados, ¿no? Los jurados nos decían, es que no hay necesidad, pues, pero cuando lo hablé con dos amigos de la comunidad me dicen, ¿cómo así que o sea, nosotros sí queremos que nos seamos reconocidos, que seamos nombrados? Y esa parte me hizo a mí pensar, por eso cuando Natalie habló de que los puntos, nosotros mira que les quitamos incluso el nombre. O sea, mira lo importante que es sí ser nombrado, pero eso necesitamos que ustedes nos ayuden. O sea, que todos nos ayuden porque es combinar saberes, combinar experiencias y necesidades, ¿no? Y sentimientos y sentires y sobre todo necesidades. Y para eso vamos, y mientras yo esté en el SENAC, pues me queda un año, pero al menos la convocatoria del próximo año sé que podrá ser incluyente y espero que la persona que llegue después también continúe con esto. Pero Sapcine es de ustedes. Bueno, yo igual quería como un poco compartir esto que decía Natalie de justo abrirnos, ¿no? No pensar en que solamente nos vamos a apoyar eh, entre personas que tenemos intereses parecidos por precisamente buscar un financiamiento para narrativas, para mostrar realidades, para apoyar producciones que son más arriesgadas, ¿no? Obviamente el hecho de poder establecer vínculos como sociedad nos va a ayudar también a que nuestro mensaje no quede solamente como entre nosotros, ¿no? Sí es bien importante como pensar que también venimos de familias, en muchos casos, pues sí, que han también sido educadas o formadas dentro de un sistema, ¿no? Mucho más tradicional, que de ahí venimos y que también es bien importante los puentes de diálogo, de búsquedas, de apoyo. En mi experiencia como gestor cultural, me acuerdo que en el Museo Memoria y Tolerancia, cuando empezábamos con el proyecto de Quórum Morelia, nos decían es que ustedes tienen que poder ser ese lugar neutro para la comunidad LGBTQ+, y más, ¿no? No podemos también dejar de lado que hay personas heterosexuales o hay personas que también quieren acercarse, y no solamente a ver y aprender, sino también a apoyar, porque también van a tener en algún momento que enfrentarse no enfrentarse, pero a vivir con la disidencia, ¿no? Porque sí estamos, pues sí, el tema de la religión, el tema de cierta herencia también colonial que nos ha como permeado en nuestras formas de estar los unos con los otros, ¿no? Al principio también se hablaba de la otredad, creo que es un concepto bien lindo para rescatar y para defender. Entonces sí pienso que para aportar para el tema de la financiación, que es un reto, es un reto difícil,
es continuar, es que se te cierra una puerta, entonces puedes abrir otra y de pronto te encuentras como alguien que le interesó la película porque le gustó la forma en la que los personajes eran abordados, o porque estaban mostrando un cine que no iban a ver en otro lado. Sí pienso que también tenemos que fortalecer mucho esta parte de la seguridad, del conocimiento, del estar cerca de las inquietudes de la ciudadanía, porque sí, ¿no? Y retomando lo que decía Salina, sí es bien importante el ser nombrados hoy más que nunca, sobre todo porque vuelve, ¿no? A estar como esta amenaza de que podemos ir para atrás y eso sí es bien importante como no dar pasos hacia atrás, pero también pues defender nuestros proyectos, ¿no? Hay veces que hay lugares donde tu proyecto no es financiado porque quizá hay mucho peso o no se quiere discutir esos temas, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor con poco te da un impulso para seguir buscando más apoyo. Y sí, las redes comunitarias, creo que este Foro Extopia a mí cada vez me gusta más, es de mis festivales queer favoritos, porque ya también es como un festival que está acercándonos en necesidades que tenemos y en experiencias que hay que compartir y que sin duda ojalá si podamos como trazar como un mapa, lo que también decía Laura, ¿no? De la continuidad, ¿no? De que sí ya estén estos fondos a largo plazo y que no estemos como siempre como los sacrificados porque no es tan importante, ¿no? O porque ya se están haciendo otras cosas cuando más bien se ha avanzado muchísimo. Entonces, pues sí, la financiación es un gran reto, pero se puede. Yo confío mucho en la ciudadanía. El año pasado hicimos una convocatoria para quórum porque perdimos muchos apoyos privados y también de gobierno y la ciudadanía hizo quórum, o sea, hicimos una recaudación y juntamos, pues no así el dineral, pero sí juntamos como dinero para traer a los invitados a Morelia, que es donde se hace el festival. En el occidente de México, entonces también ese es el reto, ¿no? Que luego en lugares que también internacionalmente son muy inseguros, Morelia es de las ciudades más inseguras de México y del mundo, pues también nos enfrentamos a eso, a que luego la comunidad es, ahora que decían del foro, de los aforos grandes, sí, la comunidad nos podemos sentir como intimidades, de luego ver el espacio también muy grande, pero también es bien importante conquistar esos lugares y tener esa seguridad para que cada año vayan más personas y poner lo marginal al centro. Laura, Natalie, ¿quieren compartir qué granito de arena piensan en el aporte? Em, Desde la distribuidora es muy nueva, va a cumplir apenas un año ahora. Y para mí estuvo claro desde un principio que lo que nos interesan son otras narrativas, otras miradas, em, porque claro, uno piensa en distribuidora y piensa pues en comercialización de productos, obras audiovisuales de otras personas o colectivos, colectives. Y para mí fue claro desde un principio que sí le estaba apostando a distribuir películas, tenían que ser películas que sí, que nos conmueven, ¿no? Pero que sí tienen esa pretensión de concientizar, aportar otras miradas, realidades. Si no, pues no me interesa realmente distribuir películas comerciales, ¿sí? Y pienso que claro, con mi experiencia como antropóloga, siempre se busca hacer alianzas con organizaciones, em, más allá de los nichos o de las identidades que pueda corresponder inicialmente a las películas que acompañamos. Y, y digamos que lo que decía Laura es verdad. Digamos que lo que hacemos con la distribuidora es poder generar también conversatorios, espacios de comunicación entre les realizadores, les protagonistas, ¿sí? Y la comunidad y la gente, salirse de los nichos,
no quedarse en, esta película le corresponde este tipo de público a esta. No, al contrario, ¿no? Como pienso que esta nueva etapa de distribuidora es precisamente para seguir siendo un puente de comunicación entre todos. Pienso que ese es como el fin de la labor que estamos haciendo ahora. Genial, genial. Creo que esta palabra, ¿no? Como esto de la colectividad, hacer puentes, creo que es lo que también nos lleva a mover los proyectos y lo que hace menos duro este camino, ¿verdad? Paso la palabra a Laura. Bueno, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Mujeres al Borde tiene 22 años de existencia y una de sus primeras líneas fue justo la audiovisual, como una productora, o sea, para crear películas. Y conforme fue pasando el tiempo, fuimos sintiendo la necesidad de generar otros espacios. Entonces, en el 2010 nace la Escuela Audiovisual al Borde, que ha tenido 7, por decirlo así, como cohortes alrededor de Latinoamérica, donde se han creado varios cortos documentales autobiográficos. Y justo en el año 2021, pues dimos el salto y nos convertimos en un festival, aunque ya teníamos un antecedente. Y este año vamos a tener la segunda edición del festival. Vamos a hacer somos una bianual. Entonces, como que hemos cada vez viendo lo que necesitamos para nosotras, también decimos es chévere brindarlo al mundo, ¿no? Pero creo que aparte de esto, de ir como los aportes que Mujeres al Borde puede conseguir y recanalizarlos para contar las historias que queremos ver, creo que también a veces es bueno hacer un paso al lado. A veces por estas cuestiones de los egos, muchas personas quieren contar unas historias y no estamos llamados a hacer eso. Entonces, por ejemplo, en el grupo de Pesticina al Borde, pues no hay ninguna persona intersex, pero queremos que esas historias estén ahí. Dimos un paso al lado y dijimos, bueno, ¿qué activistas con las que hemos trabajado son personas intersex? Y estaría bueno que pusieran su experticia ahí. Y pues encontramos muchas personas que dijeron, estamos dispuestas a ocupar este espacio. Entonces creo que una cosa muy importante en términos de financiación es que cuando veamos que se están empezando a crear canales o que hay historias que están siendo pedidas, pues no pensemos que son para nosotros cuando no vivimos esas realidades, sino que hay unas que se están generando justamente esos canales porque responden a unas luchas históricas y a unas necesidades también. Entonces, dar un paso al lado, servir de canal o servir de puente para que las personas llamadas a contar eso, pues puedan llegar a sus espacios y puedan contarse y retratarse. Eh, y eso no quiere decir que únicamente quien vive lo cuenta exclusivamente, pero justamente en términos de esas brechas, pues estamos en ese momento bisagra, si se quiere, en donde pues hay quienes tienen prioridad en la fila. Lo pondría de esa manera, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso. Ya están existiendo financiaciones. Creo que un aporte que podemos hacer desde Mujeres al Borde y que de hecho siempre estamos con las puertas abiertas a eso es compartir información. Hemos realizado pues en todos estos años de distribuir las propias películas que salen de las escuelas al borde, pues un mapeo bastante grande de festivales en los que hemos aplicado y hemos quedado. Entonces hay una base de datos bastante importante y eso mismo estamos empezando a hacer también con financiadoras. Creo que algo también muy chévere que pasa es cuando los festivales o las productoras ponen quienes les ayudaron y ahí uno empieza a pillar y como una cascada se empieza a dar cuenta de cuáles son las entidades que están apoyando ciertas narrativas y empezar a mapear eso. Entonces, tener esa información abierta cuando se hace, por ejemplo, informes de gestión, en Mujeres al Borde siempre hacemos los informes de gestión, los subimos, pues que la gente pueda acceder a esa información es algo muy importante porque se estamos dando información muy, muy valiosa y es quienes financian cosas tan raras, tan al borde como ustedes y como nosotros. Entonces, eso es una forma también de permitirnos crecer en comunidad
ser muy generosas, generosos, generoses con la información, y también saber quiénes son las personas llamadas a contar ciertas historias, por lo menos en este momento. Ya más adelante seguramente los cruces nos van a permitir hacer, incluso ahora, o sea, hacer como sí, grupos mucho más interdisciplinares, pero las experiencias adquieren una calidad muy particular cuando también la cuenta alguien que lo ha vivido de alguna manera. Pues creo que es importante. Creo que algo que hemos tocado mucho el tema aquí, ¿no? Es esta cuestión de que la información es poder, y Laura acaba de decir esto, ¿no? De este compartir, esta colectividad que creo que tenemos, esta amabilidad de ustedes de ceder el tiempo también para compartir lo que saben, lo que conocen, los caminos que tienen, ¿no? Pensando en proyectos, pensando en historias. Este compartir creo que es lo que hace con que la industria y la acción de contar historias va a seguir siendo lo que siempre fue el cine, ¿no? Que es algo colectivo, no se hace solo, nunca se va a hacer solo. Entonces, este compartir, y pienso yo, nosotros aquí desde Xtopia, tenemos esto como muy en cuenta de compartir en el sentido de compartir la información, pero compartir el poquito, el granito que cada uno puede aportar, puede funcionar para lo mejor. Contaba en un principio, ¿no? De que tenemos como un público de a veces muchos realizadores que están empezando y que a veces no tienen como esta idea de qué camino seguir, por dónde seguir con mi proyecto, con mi película, cómo exhibirlo. Entonces, esta cuestión de compartir, de dar la información y decir, esto puede hacer así o ya pasé por eso y hice de esta manera, este compartir creo que es el principio de todo. Y aquí desde de Xtopia es un poco lo que intentamos hacer. Felizmente en esta segunda edición estamos de verdad muy contentos de contar con la participación de ustedes, de verdad, súper felices. Esperamos que esta alianza, como hacemos, ¿no? No se quede solo aquí, o sea, la idea es que todo se haga como comunidad, de que sigamos en contacto, de que podamos siempre intercambiar historias y oportunidades para justo tener este directorio, ¿no? Tener esta información, este mapa de qué se está haciendo, en qué país, en cómo, de qué forma, para también viabilizar estas historias. Entonces, antes de pasar la palabra a Lina, quiero de verdad, de todo corazón, darle las gracias, agradecer también a las personas que nos han acompañado hasta ahora en la transmisión. Y paso la palabra a Lina. Cuéntanos. Es que acabo de caer en cuenta de una cosa y es que el Salón de Productores se hace porque hay unos proyectos y porque hay unos aliados que son los que se suben a los proyectos y se suman a los proyectos. O sea, estaba revisando allí ahora, estaba pidiendo la información. Vean, hay dos proyectos que recuerdo muy fácil, hay dos proyectos que son LGTBIQ, que son los proyectos que más premios han ganado. Eso quiere decir que de los aliados, o sea, hay un listado, en la página de Sapcine están los aliados. Allí también pueden buscar una lista de financiación, digamos, o aliados, o sea, de pronto escribirles. Porque, o sea, acabo de caer en cuenta que, por ejemplo, Nació Simón de Puerto Rico, ganó 14 premios. Quiere decir que 14 aliados del Salón de Productores se unieron a este. Libertinas estuvo 12 premios, son de 2 años distintos. Pues de los que recuerdo porque ahorita ya se están estrenando, o sea, una quedó en Locarno y esto, pero me hicieron caer en cuenta de eso, o sea, ahí están también para que ustedes lo busquen. Y Laura, me gustaría mucho que habláramos para que juntáramos miradas femeninas, miradas disidentes, con Ectopía y con Mujeres al Borde. ¿Cómo hacemos para que hagamos uno solo, cada uno con su foco o con, no sé, pero podemos llegarle a más gente si nos juntamos, creo. Me Eso parece me increíble. encantó estar aquí, me encantó Y estar aquí. esta es la razón, ¿no? De conectarnos, es esto, es entender que aquí desde Brasil veo las cosas de una manera, pero a lo mejor en Colombia se ve de otra, de qué manera uno puede sumar al otro. Y creo que esta es, suena un poco utópico también, pero creo que esta es la mejor posibilidad de financiación mientras no tenemos gobiernos que sí están apoyando, gobiernos o mientras no tenemos políticas tan claras, ¿no? Que podamos contar. Entonces, creo que esta ahora mismo es la mejor opción de financiación, de apoyo, es que podamos hablar entre nosotros y entender los proyectos, entendernos también como una gran industria, porque aquí
somos personas de la industria, personas que crean historias y cuentan historias y que podemos mover la engranaje, ¿no? Entonces, de verdad, quiero darle las gracias a todos ustedes, de verdad, por su tiempo, por compartir con nosotros, ¿no? Con la audiencia de Extopia, decir que estamos de verdad muy felices con la participación de ustedes y que Extopia está ahí para lo que necesiten, o sea, para todas las alianzas que podamos hacer para llevar más narrativas, más historias, llevar más la información a todas las personas que nos están acompañando también. A los que nos han acompañado, de verdad, muchas gracias por acompañar esta transmisión. La transmisión queda, ¿no?, en nuestras redes, así que hay información para consultar después. Y muchas gracias a todos. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego, Gracias, gracias. hasta Lindísimo, luego. lindísimo. Lindísimo estar aquí. Voy a copiar los correos antes de que me los quiten. Pero Yanaina, ¿nos puedes poner en contacto, por favor? Por interno, ¿ok? Cuenta Listo. conmigo para esto. Ajá, listo. Qué lindo esta reunión, de verdad que me ha movido mucho. He aprendido mucho y mucho por hacer. Muchas gracias por invitarnos. Luego. Gobierno de México.